El sueño de todo Mooner es llegar a la ONU. Bueno, yo entré con 21 años Wow. a Naciones Unidas. Es bajarse también, es remangarse la camisa, es entender qué está pasando. Mildred Samboy es una abogada con un máster en Development Stream en el London School of Economical and Political Science. Lleva más de 7 años trabajando en la Organización de las Naciones Unidas en la República Dominicana y actualmente es oficial de coordinación de desarrollo en dicha institución. Esto es Conversando con Kim. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kimberly Samboy y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy me encuentro súper contenta porque me encuentro con una Samboy también, quien ha trabajado en las Naciones Unidas, ha trabajado con los jóvenes y quien es una mujer de corazón que ha logrado muchísimas cosas y me llena de bastante orgullo. Con ustedes, Mildred Samboy. Gracias, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por el espacio, felicidades por el trabajo que estás haciendo y nada, aquí estamos. Primero me gustaría saber cómo se define a sí misma. O sea, usted piensa en Mildred Samboy, ¿cuáles son esas cualidades que le llegan a la mente? Bueno, yo creo que es apasionada, es lo primero. Soy una persona sumamente apasionada por mis temas, con mis amistades, con mi gente, a todos los espacios que llego. Yo creo que también mucha energía. Es una persona con mucha energía que siempre estoy tratando de qué vamos a hacer. Y el tema también vinculado a innovar. O sea, como que siempre quiero estar haciendo cosas nuevas, pero sobre todo apasionada. Yo creo que cuando una persona tiene determinación, pero sobre todo una pasión por hacer las cosas, se logran, se dan, se rompe con procesos, se irrumpe y se llega a donde nosotros queremos llegar. Entonces yo creo que apasionada sobre todo. Cuando era niña, ¿cuál es su mayor recuerdo? ¿Qué era lo que más le gustaba jugar? A ver, bueno, yo siempre pinté. O sea, yo sé que la pregunta fue jugar, pero yo siempre fui una gente que a mí siempre me gustó pintar y escribir poesía. Entonces yo desde que tengo uso de razón, yo siempre veía como la palabra flotando en el aire y era como que se unía inmediatamente un poema y yo lo escribía. Y así mismo la pintura. Entonces, esa es una de las cosas como que más me gustaba. Pero de juegos, bueno, yo jugaba Jun, yo jugaba el topado, yo jugaba el escondido, yo jugaba todos los jueguitos que había por haber. Pero también agradezco mucho porque crecí con dos hermanas y eso también me ayudó a jugar de todo. Otra cosa también que me apasionaba mucho, yo no sé si suena un poquito capitalista, pero mi hermana y yo siempre armábamos negocios desde chiquita. Mi vecina, yo siempre hacíamos eso. Hacíamos cosas, nosotros cogíamos tapitas de las botellas y con eso hacíamos cosas para poner las agujas. Mi hermana y yo hacíamos pulsas y las vendíamos, o sea, como que siempre teníamos como ese afán de emprendimiento por alguna razón, pero creo que tiene mucho que ver con mis padres, porque mi papá siempre fue una persona y mi mamá también que estuvieron siempre tratando de fomentar, tú sabes, sus MIPYMES, sus negocios, y eso también yo creo que influye mucho hasta en el juego de cómo uno se desenvuelve, es increíble, pero sí. Cuando escuchó, ¿cómo fue esa vez que escuchó Naciones Unidas por primera vez? Antes de entrar en los modelos, ¿cuál es esa percepción? Porque muchas veces uno ve eso como algo lejos, que está por allá, que hace muchas cosas a lo lejos, pero ¿cómo fue esa primera vez que escuchó Naciones Unidas? Mira, yo la escuché obviamente estando en el colegio desde antes de tener 11 años, pero a los 11 años, y ahí yo siempre agradezco mucho a mi profesora, que en paz descanse, a doña Mireya de Pardilla, en el colegio Luis Muñoz Rivera. Doña Mireya entró a mi aula, yo tenía 11 años, y dijo, Mildred, yo creo que tú te puedes dar muy buena en estos espacios. Y ahí comenzó, pues obviamente, el tema de los modelos de Naciones Unidas en su momento. Y ahí escuché, participé y pude adentrarme de forma más directa a lo que es los modelos de Naciones Unidas, lo que es Naciones Unidas, el trabajo por el desarrollo, por la paz, por los derechos humanos, a los 11 años. Pero luego de ahí entonces, ya cuando estuve en la universidad también, que estudié Derecho, eso también me abrió los ojos mucho más a los temas, más que tanto Naciones Unidas, es también los temas que promueven Naciones Unidas. Y para mí yo siempre he sido una abanderada de los derechos humanos. No solamente por estudiar Derecho tenemos que conocer nuestros derechos. Todas las personas deben de tener garantizadas los espacios para conocer sus derechos, en qué consisten, por qué, cómo, cuándo. Y también cómo eso se traduce a desarrollo, que es derecho al desarrollo, que es lo que yo trato un poco de trabajar a través de alianzas, financiación para el desarrollo, los temas de género, inclusión. Se desprenden muchísimas cosas y cómo también hay que deconstruir esos temas en el día a día, porque no todas las personas lamentablemente son sujetas de derechos, es decir, no todas las personas tienen sus derechos garantizados. Entonces, yo creo que es eso, o sea, Naciones Unidas, como lo veo yo al día de hoy,
Es un espacio de desarrollo para entender y de construir diariamente lo que son los derechos, la paz, el desarrollo y cómo eso pues hay que mantenerlos trabajando y cada día más fomentándose de forma diferenciada al cambio de los tiempos. El sueño de todo Mooner es llegar a la ONU. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se trabajó para eso? Y sobre todo, ¿cómo fue ese primer día? Bueno, yo entré con 21 años Wow. a Naciones Unidas y acababa de terminar mis estudios de licenciatura de Derecho. Yo desde que estaba estudiando Derecho también tenía mucho la visión de las políticas públicas como mecanismo para lograr derechos, es decir, la legislación como objeto de políticas públicas para acceder a derechos y mecanismos de derechos humanos. Entonces, yo estaba haciendo mi tesis en ese tema y recuerdo que salieron unas vacantes en un evento que fui. Mencionaron que iban a haber unos voluntariados relacionados a la Agenda Post-2015, cuando eso no se llamaba Agenda 2030 todavía. Y es ahí cuando comienza entonces a fomentarse lo que es ese espacio de voluntariado que se tenía acceso. Ahí yo recuerdo que llamé a Naciones Unidas, por eso hay que Posearlo. atreverse. Llamé y dije, miren, yo fui a un evento, escuché que tenían estos espacios de voluntariado, ¿cómo puedo aplicar? Me dijeron, mira, van a salir unas vacantes, aplica para que seas voluntaria de Naciones Unidas. El voluntariado de Naciones Unidas no es un voluntariado que solo tú te inscribes, sino que es una posición donde tú eres técnico, en mi caso era técnica especialista en la Agenda Post-2015, es decir, transición ODMs a los ODS que tenemos hoy en día. Entonces entré en ese momento y mi primer trabajo o assignment, o sea, mi asignación de trabajo fue en Dajabón. Por eso yo agradezco mucho que esos 2 primeros años que tuve en Naciones Unidas fueron puros de terreno. Estuve trabajando en Dajabón, en San Cristóbal, en Elías Piña, en todos los lados. O sea, ahí yo conocí realmente a la República Dominicana desde adentro. Y eso es algo que yo llevo conmigo siempre, es el potencial, la capacidad, el empuje que tiene la gente a nivel local y lo que tenemos que seguir trabajando y fomentando, que efectivamente nuestras comunidades se sigan desarrollando. Entonces, me estoy alargando un poquito, pero solamente para que sepa que yo entré con 21 años, entré a trabajar como voluntaria en Naciones Unidas. Ha sido un proceso largo donde ya he sido técnica asociada y ya el día de hoy estoy como oficial, que es como una de las posiciones donde uno va pues creciendo, escalando, y que agradezco muchísimo porque me ha ayudado a entender cómo ese tema de derechos humanos se va implementando en el día a día, pero tomando en cuenta todos los actores del desarrollo y todos los actores de una sociedad. Entonces, más o menos por ahí, pero para que sepan que fue llamando, investigando, viendo las redes sociales, viendo que están publicando, aplicando, aunque sí, aunque no, lo que sea, apliquen. Y pues yo les diría que sigan las redes sociales también de Naciones Unidas para quienes se motivan en República Dominicana, que es Naciones Unidas RD, en Instagram, también en Twitter y demás redes, para que puedan ver ahí también cuáles son las oportunidades que van saliendo. Hay un miércoles de vacantes, entonces para que sepan. Qué chulo, y me gustaría saber cómo es un día de trabajo, porque uno ve eso como, wow, Naciones Unidas, como ese gran edificio. ¿Cómo es un día de trabajo allá? Mira, hay de todo. Nosotros podemos tener días que son un poquito más de trabajo interno, de oficina, así que te sientas, que tienes que sacar informes, que tienes que sacar reportes, pero también podemos tener un día donde tenemos que, como el día de hoy, yo estoy aquí en un foro hablando con juventudes. Así también yo puedo tener un día donde tengo que ir a una comunidad determinada, así puede haber un día donde tengo una reunión con sector privado, con sociedad civil, puedo tener un día que es con reuniones en gobierno, puedo tener un día que, o sea, que hay días muy movidos, hay días que son más suaves, hay situaciones que ocurren en el momento, como lo que fue el huracán Fiona, también la situación de COVID no fue fácil, tuvimos que activar los grupos humanitarios, todo lo que es la acción humanitaria para responder a lo que fue la pandemia. Nosotros casi no dormíamos, fue un proceso fuerte, pero por eso les digo, todo va a depender. Así como podemos tener trabajo de oficina, de informes, reportes, correos, así también podemos tener un día bastante ajetreado de reuniones, de mucha negociación, yo diría también, porque es eso, o sea, es mucho trabajo con contrapartes, con cooperación, con otros cooperantes internacionales también. Entonces, es muy interesante y se aprende muchísimo, porque un día yo puedo estar trabajando, que una de las cosas que me pasaba, desechos tóxicos, por ejemplo. Otro día yo podía estar trabajando el tema de discapacidad. Otro día podía estar trabajando políticas públicas de cuidado, todo el tema de género y de oportunidades y espacio de desarrollo de las mujeres. Otro día puedo estar trabajando derechos humanos puro y duro, institucionalidad. Entonces, otro día es muy diverso.
Entonces yo creo que eso es una de las cosas que más enriquece, que tú puedes tener un manejo en un momento de todos los temas. Y creo que por eso también la herramienta de los modelos en su momento fue muy buena, porque me tocó trabajar hasta la basura espacial. Entonces el día de hoy, Wow. si llega un tema que tiene que ver con el desarrollo espacial, ya uno se sabe las millas, cuántas millas, cuál es la distancia, muchas cosas que vi en modelos de Naciones Unidas que también me han ayudado mucho y que me ayudan al día a día, muchísimas cosas. Estar en esa posición hace que usted pueda ver muchos jóvenes interesados en esto, nuevos pasantes, nuevos foros, personas que quieren trabajar en esto. ¿Y cómo es usted la llena de esperanza? Porque decir, wow, yo también estuve ahí. Gracias, gracias. No, yo, o sea, muchísimas gracias por que la gente considere eso, me da muchísima vergüenza. Pero la verdad que, miren, yo sé que no es fácil. A veces se monta mucho ese discurso de déle hacia adelante, lógrelo. Y realmente yo creo que hay que seguir fomentando los espacios de oportunidad para todas las juventudes. Y digo juventudes porque juventudes con discapacidad, puede ser juventudes en zonas rurales, juventudes en tantos espacios. Y yo creo que el trabajo de la ONU es muy diverso. Nosotros, o sea, hay un trabajo que es muy de terreno también, de comunidades, con FAO, por ejemplo, se trabaja los temas de agricultura. O sea, yo creo que lo ideal es nosotros poder tener un desarrollo local, es tener el desarrollo en nuestras manos, ahí, en el día a día, cuando nos bajamos de la cama y caminamos en la calle, de tener acceso a una seguridad ciudadana afable, alimentación, salud en nuestros entornos, en nuestra comunidad. Claro, que salgamos del país, volvamos, viajemos, lo que sea, viajar es importante, nos abre la mente, pero el lograr un desarrollo en nuestras comunidades y que a través de ese mismo trabajo, o sea, lo que quiero decir con esto es que si bien el trabajo, la visión que se tiene de trabajar en Naciones Unidas es una visión muy global, es realmente una visión local. O sea, el trabajo que realiza Naciones Unidas a través de sus fondos, agencias y programas es un trabajo muy local también. UNICEF trabaja con niñez, UNFPA con jóvenes, pero también temas de población, estadística. Así una serie de agencias, fondos y programas, ONU-SIDA, ONU Mujeres, OIT, empleo, o sea, es un mundo por explorar. Yo les invito a que entren a dominicana.un.org para que puedan ver la diversidad del trabajo, pero para que entiendan también que trabajar en Naciones Unidas es trabajar en lo local. Que más allá de estar en saco y todo sí, eso. O sea, yo hoy estoy en saco, pero hay días que no, hay días que uno tiene. A mí me gustan mucho los sacos. Yo sé que mucha gente, si ven esto y son amigas mías, se van a reír, pero andamos con tichero, o sea, es bajarse también, es remangarse la camisa, es entender qué está pasando. Nosotros tenemos como país muchas situaciones que se dan en diversos temas, embarazo adolescente, tenemos también temas de acceso, inclusión de personas con discapacidad, una serie de temas que son sumamente importantes y que tenemos que seguir fomentando. Los desarrollos sostenibles real, el impacto ambiental que se están generando en muchas comunidades. Es decir, cómo nosotros entendemos que Naciones Unidas, ese trabajo es lo local y lo que pasa en el día a día, y que también tenemos que entender qué es eso y fomentar ese trabajo a nivel local. Por eso ha sido muchos de los mensajes que he tratado de dar el día de hoy. ¿Cuál ha sido esa historia que le ha tocado ver? Porque como dice, le ha tocado muchas cosas de campo. ¿Qué historia, qué persona o qué realidad le ha chocado más? Porque muchas veces uno no se da cuenta, pero uno vive una vida muy privilegiada de ciertas cosas, hasta de contar con los padres y todo eso. ¿Qué realidad usted ha podido ver que ha dicho, wow? Miren, o sea, no quiero pecar como de sensación, yo creo que el desarrollo no se debe sensacionalizar. Es decir, las situaciones que se ven en el territorio son situaciones que, si bien para mí un día fue wow, es el día a día de muchas personas. Y ahí, pues precisamente lo hago con un tono serio porque sí me ha tocado momentos en los cuales, por ejemplo, tuve situaciones donde yo hablo mucho de la interseccionalidad. Es decir, la interseccionalidad es cuando una persona tiene una serie de capas que le limitan a acceder a cosas. Entonces, a mí me ha tocado situaciones en las cuales hay personas que van reuniendo esa interseccionalidad y cómo se le va haciendo más difícil todavía, acceder a oportunidades, y no oportunidades, no, a derechos. Una persona, por ejemplo, con discapacidad físico-motora, con discapacidad visual, pero además de eso también una persona que no hablaba español, que solamente hablaba creol, en un espacio que era en un entorno de batey, donde esa persona quería participar en los procesos consultivos, por ejemplo. Entonces, cómo nosotros también tenemos que deconstruirnos y entender que para trabajar el desarrollo somos nosotros que tenemos que garantizar la accesibilidad de las personas. Es el entorno que hace que las personas
tengan algún tipo de discapacidad. Entonces los entornos tenemos que deconstruirlo para garantizar la inclusión de esas personas. Y esa persona solamente hablaba creol y ahí fue que se entendió a viva voz y de forma más fuerte que teníamos que romper con esas dinámicas. Entonces en los procesos consultivos tomamos en cuenta que tenemos que tener o braille, tenemos que tener personas que sean intérpretes, tenemos que tener también personas que hablen creol en los casos que aplica, porque si vamos a trabajar con una población determinada también. Entonces, ese momento que me tocó fue para mí también un momento, eso fue hace unos años, pero fue un momento también de construirse y entender que somos nosotros los que trabajamos en estos espacios de desarrollo, pero también junto a las personas, con el liderazgo de las personas. O sea, no es un favor, no es que estamos siendo condescendientes, es que junto a esas comunidades, esas personas, y con el liderazgo de esas personas, es decir, que sean ellos que nos guíen a nosotros, digan cuáles son esos puntos que tenemos que ir cambiando para trabajar en desarrollo y trabajar en derechos humanos. Antes de concluir, me gustaría que hable un poco sobre su experiencia estudiando en London. ¿Cómo fue para eso? ¿Cómo fue llevar esa bandera dominicana a un lugar tan importante? Miren, yo les voy a hablar algo muy sincero. O sea, estudiar en Londres fue maravilloso. Es un espacio de crecimiento increíble porque no solamente cuando uno estudia, cuando uno tiene que salir de su casa, y eso no solamente hay que viajar, es decir, tú estando en República Dominicana y si tú vives, por ejemplo, en Puerto Plata y te tienes que mudar a la capital, porque, no sé, por una situación determinada, porque tu carrera lamentablemente no cuentas con la oportunidad de estudiarlo en tu pueblo, hasta eso te hace crecer como 20 años, porque tú tienes que buscar un mecanismo de independencia y de autodeterminación en los momentos donde tú tienes que estar gestionando cosas que tal vez no siempre estuviste gestionando. Entonces yo creo que el crecimiento que uno hace personal es muy fuerte y fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia clave. Para mí lo más importante fue las personas. Si bien el contenido académico fue súper importante y eran espacios donde muchos de los libros que uno lee, los profesores eran los que te estaban dando las clases, y fue una experiencia única, la gente con la que uno compartió, la gente que uno conoció, que ha hecho cosas en otros países, para mí eso fue lo más enriquecedor. Y son personas que ahora son mis amigas, son personas que son mis amigas y que ya yo sé que en cada puntito del mundo yo tengo una gente, tengo personas y que puedo seguir aprendiendo y deconstruyéndome como persona para entender también todos esos espacios culturales, diversidad. Uno se le abre la mente para ser más diverso. Entonces, lo digo también porque así también tuve otra formación de maestría acá en República Dominicana, para que sepan. Mi primera maestría fue aquí y fue en trabajo social profesionalizante en políticas públicas y fue una maestría excepcional. Entonces, para que entendamos también que tenemos que valorar lo nuestro a nivel de la academia y tenemos que seguir fomentando la investigación y la academia dominicana, que es súper buena, tenemos profesionales increíbles y que obviamente también tener la oportunidad de salir y tener la oportunidad de estar en esos espacios fuera también, porque eso posiciona y uno puede intercambiar pues muchísimas capacidades, conocimiento, experiencia y aprender muchísimo, enriquecer, pero sobre todo la gente. Yo siempre digo que no es por decir primero la gente, pero los espacios lo hacen las personas y las personas es lo más importante de estas experiencias en materia de crecimiento y de amistad. Por eso les digo, yo soy muy apasionada. Entonces la gente, todas esas amistades que quiero muchísimo es muy importante. Ya de verdad ha sido un espacio de mucho aprendizaje. Yo he aprendido mucho de lo que dice y hemos podido conocer como un lado de las Naciones Unidas, más allá de ver muchas banderas. Se trata de mucha gente que está trabajando. Claro que sí. Y se trata de que muchas veces uno cree que uno solo está representado en los lugares gubernamentales, pero también en esas organizaciones, sentir que personas representan nos representan a nosotros, representan las diferentes realidades, nos llena de bastante orgullo y sobre todo de bastante esperanza, porque hace ver que uno que también quisiera estar en esos espacios, también lo puede lograr y sobre todo puede empezar a impactar a las personas desde su entorno y los que están a su alrededor. Si quisiera dar un mensaje de cierre. Bueno, yo les diría que nada, yo creo que hay que seguir intentando las cosas, hay que reconocer realidades, hay que reconocer las dinámicas de poder que se dan en nuestros entornos. No me quiero volver súper con una filosofía, pero sí quiero que sepan que hay que agradecer mucho nuestros espacios, nuestras familias, que son las que en muchos momentos están con nosotros, nuestras amistades,
Me voy a esa parte porque no necesariamente se humanizan los procesos profesionales. Y yo creo que si bien nosotros tenemos mucho crecimiento profesional y espacio de oportunidad, la gente que nos rodea, el día a día esas ventanas que se nos abren también es gracias al trabajo y esfuerzo de muchas de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros entornos, nuestros tíos, nuestros primos, todo es una comunidad. Entonces yo creo que fomentar ese sentido de comunidad es lo que va a garantizar que nosotros podamos lograr más cosas y llegar inclusive un poquito más lejos. Si lo hacemos separado, pues obviamente lo hacemos, pero si lo hacemos de forma conjunta y fomentando esos espacios de crecimiento y de agradecimiento es lo que va a hacer que cambiemos las cosas, cambiemos el rumbo y que logramos generar esa transformación que tanto queremos en nuestras comunidades y espacios. De verdad que muchísimas gracias, ha sido todo un honor y esperamos que este momento que hayan podido ver esta entrevista hayan podido aprender con nosotros y sobre todo que se lleven un aprendizaje y que esto que se llevan de esto puedan tomar acción en todo lo que están haciendo. Nos vemos en una próxima entrevista. ¡Chao! Gracias. Bye bye.